Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Qué bueno estar en nuestro culto de oración nuevamente. Vamos a comenzar en este día, como siempre, teniendo nuestro estudio, pero antes que nada, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, porque hasta aquí nos has guardado, Señor, en medio de las diferentes pruebas y situaciones que estamos pasando. Te pido que mis hermanos y mis hermanas ahí en sus hogares también estén inclinando sus rostros, orando, presentándose delante de ti, Señor. Ahora que vamos a comenzar el estudio y luego haremos, Señor, la sesión de oración por las peticiones y necesidades que han solicitado nuestros hermanos. Señor, te pedimos que seas tú oyendo nuestro ruego y nuestra súplica y contestando nuestra petición según tu voluntad. Guíame ahora, Señor, mira la enseñanza, necesito de tu auxilio y de tu ayuda, Señor, porque sin ella, Padre, no podemos crecer y aprender. En el nombre de Jesús, amén. Pon mentes dispuestas y corazones deseosos, Señor. Bien, mis amados, hemos comenzado desde la semana pasada la doctrina del hombre y hemos visto que hay un propósito por el cual Dios hizo al hombre y que nosotros tenemos que saber que la gloria, la honra son para Dios porque Él nos hizo. ¿Recuerdan Isaías 43:7 que decía que fuimos creados, fuimos llamados, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice? También vimos Apocalipsis 4:11, donde dice que el Señor eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe todo lo que fue creado, ¿verdad? Y Pablo también proclamaba que todas las cosas provenían de Él y existían por el poder de Él y eran para su gloria. Entonces, una vez que vimos que Adán, que en Adán está comprendido las dos acepciones de toda la raza humana, fue hecha para eso, pero hubo algo que se introdujo y fue la caída. El hombre, ¿verdad?, se descarrió de los planes y propósitos de Dios, por lo tanto vino la caída. En esta noche vamos a ver la doctrina del hombre y el hombre creado a imagen de Dios. Esto está basado, como ustedes saben, en el libro de teología sistemática del doctor Wayne Grudem y estamos siguiendo los lineamientos que él está marcando ahí. Así que es importante que no olvidemos lo de la primera clase en la doctrina del hombre. Toda la raza humana, hombre y mujer, están comprendidos, ¿verdad?, en el término hombre. Y al mismo tiempo también Él nos hizo no porque necesitara nada de nosotros, sino para gloria suya nos creó. Al crearnos Él para gloria suya, nosotros encontramos nuestro propósito de vida, la razón de ser. Y la razón de ser de nuestra vida debe ser deleitarnos y ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Él. Muy bien, nosotros no vamos a escatimar esfuerzos, como decía el Señor en Mateo 12:30, ¿verdad? Amar con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, para honrarlo y glorificarlo, ¿no? O sea, de verdad ponerlo en ese lugar que Él es digno. En esta noche vamos a estudiar cuál es el significado de imagen de Dios. ¿Amén? Si vemos ahí en Génesis 1:26, ¿verdad? Miramos en la pantalla Génesis 1:26, dices: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué significa imagen de Dios? Conforme a la semejanza a Él. Yo estaba buscando en el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Semejanza significa conjunto de características que hacen que dos o más cosas o personas sean parecidas. Aclaramos, no iguales, pero sean muy, muy parecidos. Y también la palabra imagen significa figura representativa o apariencia de algo. ¿Esto qué nos da a entender? ¿Qué nos hace ver?
que de alguna manera en lo planeado de Dios, en el pensamiento de Dios, Él quiso que fuéramos como Él, ¿no? Dice, hagámoslo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? El hombre entonces fue hecho para representar a Dios. Eso es fantástico, hermanos. Cuando yo estaba leyendo esto dije, estoy leyendo mal. Pero luego analizando los pasajes, sí pues. Los hebreos, cuando entendían este significado, viene de la palabra hebrea imagen, viene de selén, y de la palabra hebrea que se traduce semejanza. Lo pueden ver ahí, demut, ¿verdad? Se refiere a algo que es similar, pero no idéntico. Aquello que representa la palabra imagen también se puede usar para denotar algo que representa otra cosa. Entonces, fuimos hechos para representar a Dios. Fuimos hechos para que al mirarnos, ¿verdad?, se vieran parte del resplandor de esa gloria, de esa belleza que tiene el Señor. Entonces, comprender completamente esto nos va a llevar a nosotros a entender que el significado de imagen de Dios va a requerir una comprensión plena de lo que Dios es en su ser y en sus acciones. Y al mismo tiempo, comprender lo que el hombre es y lo que hace. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, ciertamente que entendemos que hay una total contradicción entre lo que el hombre es y lo que Dios es. Vamos a ver que la caída, ¿verdad?, distorsionó totalmente esa imagen de Dios. Cuando Dios hizo a Eva, cuando Dios hizo a Adán, ¿verdad? Nosotros vemos que en Génesis 1:31, no lo tengo en pantalla, pero yo quisiera que lo veamos en nuestras Biblias, ahí en nuestras casas, dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. O sea, en la mente de Dios nunca fue, ¿verdad?, que el hombre fuera quitada esa semejanza o esa representatividad de Dios en la tierra, sino por lo contrario, ¿no? Sino que fuera Él, esa imagen y esa semejanza que ayudara a comprender toda la belleza y el esplendor del Señor. Pero ya el hombre no es bueno en gran manera, por lo contrario, la caída lo ha distorsionado totalmente, ¿no? Y aunque nosotros vemos que esa imagen y semejanza de Dios es que tenga cualidades y atributos semejantes al ser de Dios, pero la caída los ha distorsionado totalmente. Y ahí es donde viene nuestro conflicto, ¿no? Se pierde totalmente la imagen de Dios por la caída, ya no somos imagen y semejanza. Bueno, la respuesta inmediata viene en Génesis 9:6. Veamos ahí Génesis 9:6 que dice. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, a su sangre será, perdón, voy a leerlo bien. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, si alguien mata, si alguien derrama sangre de hombre, que en la Biblia se traduce como que un asesinato, ¿no? Por otro hombre, claramente Dios dice que eso no debe ser considerado, sino que el que mata a otro hombre, mata la imagen de Dios, alguien que ha sido creado, lo que más hay en la creación semejante a Dios. Y al matarlo, está agrediendo prácticamente a Dios mismo. Por eso es que Dios dice que el que mata al hombre también debe morir. La sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecha el hombre. O sea, ahí nosotros vemos, hermanos, que el deseo de Dios no fue nunca la destrucción del ser humano, sino que el deseo de Dios
fue más bien lo que le dijo a Adán cuando lo puso en el huerto, ¿no? Fructifícate, multiplícate, enseñoréate sobre esto, administralo, ponle nombre, haz maravillas aquí. La caída distorsionó todo eso porque vimos que el hombre perdió esa santidad de Dios. Ya no se parece a esa santidad de Dios, más bien ahora es un reverendo egoísta que no valora la creación que Dios le dio a cuidar, más bien ¿qué hace? La depreda, la destruye, ¿no? En estos días hemos visto documentales como el hecho de que ya no haya tanto smog, despeje el cielo, vemos hasta estrellas, ¿no? Los campos, los animales caminan con tranquilidad. Estuve viendo en un reportaje que estaba viendo de Europa, estos animalitos al ver las pistas tan tranquilas, hasta un rebaño de ovejas se había atravesado por ahí las pistas, ¿no? Y venaditos y animales silvestres andando de lo más frescos, ¿no? Las playas llenas de aves, una cosa fabulosa. Dios le dio al hombre toda esa hermosa creación que hemos estado viendo en estos días para que lo administre y lo labre, pero su corazón caído ha hecho que administre para su propio beneficio y provecho, sin mirar que estaba destruyendo también parte de la creación de Dios. Pero Dios no lo sentencia a muerte por matar a un animalito, ni por talar excesivamente los árboles, pero dice que un hombre que mate a todo hombre, es decir, debe ser destruido, porque está destruyendo la imagen de Dios misma. En otras palabras, Dios está dando a entender que está atentando contra Dios mismo. Amados, no en vano Santiago, en el capítulo 3, verso 9, dice que con esta boca, ¿no?, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y que por esa razón es que nosotros no debemos maldecir a ningún hombre, ni debemos agredir, ¿no?, ni maltratar, ni vejar, ni humillar a ningún ser humano. Porque la imagen de Dios no se pierde por la caída, se distorsiona. Y eso debe ser uno de los puntos importantes de esta noche. Que no olvidemos, todavía, aún a pesar de la caída, seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Aunque por razones de que ya hemos perdido esa capacidad de santidad, hemos perdido esa comunión con Dios, nuestro hombre espiritual ha sido muerto y tiene que volver a la vida por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Dice en Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, o sea, Dios lo hizo bien. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos buscaron contaminarse. Ellos buscaron desviarse. Entonces la verdadera naturaleza del hombre a imagen de Dios también la pudimos ver en alguien aquí en la tierra. ¿En quién la vimos? En Cristo, hermanos. Cristo, ese es aquello que Dios esperó ver en cada ser humano. Me hace recordar a ese pasaje cuando se echa a perder en la casa del alfarero la vasija, como dice Jeremías, que se echó a perder en las manos del alfarero. Y he aquí Dios hizo uno nuevo, mejor, ¿no? Y ahí tenemos este segundo Adán, como lo llama también el Nuevo Testamento, Cristo Jesús. Él nos muestra, ¿verdad?, cómo debía ser, cómo pudimos ser en esta tierra si la caída no nos hubiera distorsionado, si la caída no hubiera roto la imagen del Señor en nosotros. Así es que es importante que tú y yo recordemos, ¿verdad?, que Cristo Jesús, una de las primeras cosas que va a hacer es redimirnos. Veamos ahí en Colosenses 3:10, por favor. Dice Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dijimos al comenzar la clase? Que es el conocimiento de ese Dios. En la medida que nos acercamos y lo conocemos a Dios en su ser y en sus acciones, y también conocemos al hombre en sus capacidades, en sus talentos, en sus habilidades, en su área espiritual, en su área emocional, en su área
física, ¿no? En todo eso que Dios lo ha hecho, alma, cuerpo, espíritu, y vamos viendo cuál es la imagen y semejanza a la cual debe venir. Por la caída no teníamos un referente, pero damos gracias a Dios por Jesucristo. Él envió, se hizo hombre y habitó entre nosotros para revelarnos cuál era el Adán de Dios, cuál era el hombre de Dios, creado a su imagen y a su semejanza, que Él quiere ahora recuperar por medio de la redención en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando nosotros vamos madurando, hermanos, cuando nosotros comenzamos a entender todos esos atributos que hemos estudiado de Dios, que no son todos los que Él tiene, pero son los que más conocemos y más nos pueden revelar su grandeza, su magnificencia, lo que Él es, ¿verdad? Y nosotros al ir viendo lo que Él es, y por medio del Espíritu Santo, que toma esta palabra y la usa como una espada para comenzar a darnos esa forma, como un tallador. El Espíritu Santo coge esa espada como si fuera ese tallador del escultor, para que comencemos nosotros también a ir renovándonos, a ir conociendo. Qué importante, hermanos, se vuelve entonces el que la palabra de Dios esté apegada a nuestra vida, el que tengamos memoria de esa palabra y que nos miremos en ese espejo que dijimos la semana pasada, para vernos ahí si tenemos la imagen o no del Padre, si tenemos la imagen o no del Hijo, que con la ayuda del Espíritu Santo podemos ir alcanzando. Dice que al tener el verdadero conocimiento de Dios y su palabra y su mundo, empezamos a pensar más y más los pensamientos que Dios mismo piensa. Ahora entendemos mejor. Yo mientras estudio esto me deleito, hermanos, porque pienso que así como yo, ustedes también irán creciendo en la gracia del Señor. Irán entendiendo el propósito de sus vidas y al entender el propósito de sus vidas irán ubicándose de la manera correcta. Comenzarán a darle las prioridades y la jerarquía correcta a las cosas. Ya las cosas secundarias como bienes materiales, todo se volverá secundario porque todo lo que somos... ¿Qué aprendimos la semana pasada? Que aún si comemos o bebemos, tiene que ser para la gloria de Dios. Si trabajamos, tiene que ser para la gloria de Dios. Y al ubicarnos ahí, todo lo demás viene por añadidura. En estos días hacía mi lectura personal, que siempre hago. Ya he terminado Crónicas. Y veía, ¿no? Cómo Dios ve la vida de David. Y David deja que todas las cosas, ¿verdad?, se vayan acomodando a Dios. Él no las fuerza, él no las, se puede decir, las manipula. ¿Sí? Aún teniendo muchas oportunidades de adelantar los tiempos de Dios, por ejemplo, cuando lo ponen a Saúl en su mano, él no lo hace. Y ese es el consejo que le da a su hijo. Le dice, anda en los caminos de Dios. Esfuérzate en conocerlo, acércate a Él y Él se acercará a ti. Búscalo a Él y Él verdaderamente te bendecirá, te dará todo lo demás. Entonces cuando Salomón comienza a orar, habiendo visto la vida de su padre y habiendo visto cómo Dios lo había llevado de ser un pastorcillo de ovejas a ser el rey de Israel, entonces Salomón, cuando presenta 1000 holocaustos, buscando a Dios, porque le dice, si lo buscas lo hallarás, te acercarás a Él y Él se acercará a ti, presenta 1000 holocaustos y busca y agarra y le dice, Señor, dame sabiduría porque es tu pueblo, es un pueblo grande que yo voy a dirigir y yo soy pequeño, no sé ni entrar ni salir. Hermanos queridos, ¿saben lo que Dios le dice? Por cuanto no pediste para ti ni riquezas, ni grandezas, ni la muerte de tus enemigos, sino que pediste sabiduría para atender a mi pueblo. O sea, no pensaste en función a tu beneficio, sino pensaste en función a mi gloria, yo te daré todo lo demás por añadidura. ¿No se dan cuenta, hermanos, que la caída, cómo ha distorsionado nuestros pensamientos y nos ha mantenido tantas veces ocupados solo en la añadidura? A mí me traía esto una gran libertad y espero que te lo traiga a ti también esta noche. Y que pueda decir, sí, Señor, sé que tú vas a hacer de mí lo que quieras y yo voy a poder ser usado y dirigido por ti como tú quieras. Y que mientras yo busque tu gloria, tú también me honrarás y me pondrás en el lugar que tú quieres ponerme. Dice en 2 Corintios 3:18,
Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué obra más maravillosa hace el Espíritu? Qué maravilloso, hermanos, saber que Cristo es la primicia y que nosotros tenemos su ejemplo, que lleno del poder del Espíritu. Cuando Jesús dijo que haríamos mayores cosas en su nombre, no lo dijo hipotéticamente, lo dijo convencido de que si tú y yo decidíamos ser renovados cada día en nuestro entendimiento y que en nuestro diario vivir nos encaminábamos a vivir la vida conforme a la palabra que Dios ha establecido, conforme a sus preceptos y a sus mandamientos, cada vez, como dice Pablo, seríamos más semejantes a Dios. Cada vez iríamos viendo mayor gloria, no la nuestra, sino la del Señor. Pero al ver la del Señor, nosotros mismos seríamos bendecidos. Así como ese pequeño ejemplo de Salomón. No pidió para él. Pensó en la gloria de Dios, pensó en su pueblo. Y Dios pensó en él. Hermanos, no podemos entender mejor ese pasaje de las Escrituras que dice: mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos. A veces nosotros pensamos que tenemos grandes proyectos para nosotros, pero los proyectos de Dios son majestuosos, llevan a la gloria. Qué lindo es Dios, aleluya. Me emociona eso, hermanos, pensar que el anhelo, que el deseo de Dios es que cada día, ¿verdad?, nosotros seamos transformados de gloria en gloria. Hace mucho tiempo que ha habido mucho silencio en nuestra vida espiritual y no hemos estado viendo esa gloria y gloria del Señor. Pero ese es el deseo de Dios en este tiempo para ti. De repente, por primera vez, amigo, tú estás viendo, estás al lado ahí, acompañando a algún familiar mientras estás viendo este mensaje. Esto es para todos los que creen en Jesucristo, para todos los que aceptan la redención. Redención es el ser vueltos a comprar. El primer Adán falló, el primer Adán transgredió, desobedeció a Dios, pecó contra Dios, y la caída hizo que distorsionara todo aquello bello y hermoso que Dios le había dado para que sea un excelente administrador, un excelente gobernador, para que fuera un hombre que amara la creación, que glorificara a Dios, que tuviera comunión con Él, que fueran amigos, que conversaran en el mismo paraíso. Él lo destruyó, pero por medio de Jesucristo obtuvimos reconciliación y perdón. Entramos a un nuevo pacto con Dios. Esta es tu oportunidad, si estás ahí escuchando, de tener y de vivir nuevamente, de ser comprado nuevamente, de recuperar progresivamente esa imagen de Cristo por el Espíritu, como dice con 2 Corintios 3:18, va a ir siendo transformado. El cristiano no puede conformarse. El cristiano tiene que anhelar día a día, ir siendo renovado. Esto es lo más importante que debamos entender esta noche después del punto que hemos aprendido ya, ¿verdad? El primero es que la imagen de Dios con la caída no queda totalmente destruida, sino distorsionada. Y el segundo es que Dios no nos dejó caídos, Él nos levantó por medio de Jesucristo y nos redimió. Y el deseo de Dios es tu crecimiento como hombre a la imagen de Dios, que te renueves día a día, que esa imagen de Dios no solamente tú la vayas obteniendo esperando ser más capaz o más inteligente o tener mejores habilidades, mirando a tu humanidad, sino como existen hoy, ¿verdad? Que aprendo de computación, de informática, o de ingeniería, o de medicina. No. Sí, el hombre lucha, tiene capacidades. Miren cómo está luchando contra esta enfermedad y cada día salva más vidas y hace muchas cosas porque Dios le ha dado capacidades, pues somos imagen y semejanza de Dios. La próxima semana posiblemente veremos algunos puntos de nuestras características que nos llevan a ser imagen y semejanza de Dios, que todavía prevalecen en el ser humano. Pero en esta noche yo quiero invitarte, ¿verdad?, a que tu mayor anhelo, tu mayor deseo sea crecer en la gracia, para que te vayas renovando día a día, para que la palabra, ese mundo de Dios, ¿verdad?,
que volvamos nuevamente. Es lo maravilloso del Nuevo Testamento. Es verdad que es alentador saber que Dios no nos ha dejado caídos ni desfigurados, sino que quiere que volvamos a recuperar la imagen que Él hizo para nosotros y en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza, dice Pablo. A los que hemos creído y a los que Él hemos recibido, tenemos una nueva naturaleza. Así que por el pecado tenemos una naturaleza caída, distorsionada, es un ser humano egoísta, que solo piensa en sí mismo, ¿verdad? Que solo ve por sus intereses. Pero por la gracia, en Cristo Jesús, este favor inmerecido, en que Dios, ¿verdad?, nos vuelve a comprar, nos vuelve a redimir, nos vuelve a ser hijos de Él, ¿no es cierto? Nosotros podemos, entonces, recuperar esa imagen día a día, poco a poco, vamos siendo transformados, vamos siendo esa imagen y semejanza del Señor. Miren ahí en Romanos, capítulo 8, verso 29, Dios dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos vuelto a ser hijos de Dios. Y el anhelo de un padre, no hay cosa que yo vea, rostro más orgulloso que yo vea en un padre, que cuando le ha nacido un hijo, le digan que se parece a él. No sé si a ustedes les ha pasado, por ahí en la iglesia tenemos muchos con bebés recién nacidos. Y yo veo ese rostro de oreja a oreja del padre cuando le dicen, ay, oye, se parece, es igualito a su papá. Así se regocija el Señor. Cuando nosotros cada vez somos más imagen y semejanza de su Hijo. Si tú, que eres un humano, ¿verdad?, encuentras que tú debes encontrar, tu hijo no es igual a ti. Tu hijo no es igual a ti, pero es semejante a ti. ¿Entendemos eso? No es igual a ti, pero es semejante a ti. Y a medida que va creciendo, y esto es importante, tú vas viendo, ¿no?, qué rasgos va adquiriendo que son tuyos. Que a veces al principio puede haber sido de repente detalles físicos, pero luego cuando los vas mirando con más detenimiento, de repente es una pequeña sonrisa que él maneja, ¿no? Y cuando ya va siendo un poquito más grande, actitudes que tiene. Ay, cómo se para, igual que su papá. Miren cómo come, igual que su papá. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cristo Jesús caminó. ¿Y sabes qué dijo Cristo? Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y mi Padre somos uno. Ustedes dicen que yo no soy hijo de Dios. ¿De qué otra manera les puedo demostrar que soy hijo de Dios? Todas las señales, prodigios y milagros que esperaban lo he hecho. Pero mayor que los prodigios y milagros, hermanos, fueron los frutos de su espíritu, ese espíritu apacible, amoroso, misericordioso, amoroso que él tuvo, que aún estando en la cruz no devolvió mal por mal, que aún estando en la cruz perdonó a sus enemigos, que aún estando en la cruz encomendó a su madre, a su discípulo amado. Ese es el espíritu y ese es el carácter interno maravilloso que dice que vamos a hacernos conforme a la imagen del Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos. Y nosotros hemos nacido también a la imagen del Hijo. Tú puedes ver cada día un poco, cuando ves las Escrituras y cuando vas a la palabra, dices, gracias Señor, porque entiendo que esta parte de mi vida tú la estás quitando, este egoísmo está saliendo, este espíritu soberbio, este espíritu competitivo, este espíritu menospreciador, Señor, porque estoy pensando ya no tanto en mí, sino de repente en lo que le falta a mi hermano, o cómo hago más feliz a mi esposa, o cómo le doy más tiempo a mis hijos. ¿Ah? ¿Cómo estoy pensando, Señor, como tú?
¿Cuántos de los pensamientos del Señor tienes memorizados? Que son los que están en su palabra. Nada de ti deseo en esta tierra, decía el salmista. Tú eres mi deleite y mi delicia. Tu palabra, decía el salmista en el Salmo 119, es como miel. Es más dulce que la miel. O sea, la miel es dulce y es rica, pero tu palabra es más. Porque la miel no solamente es dulce y es rica, sino que es nutritiva también, energética. Tu palabra es más. Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Amado, ¿eres hermano de Cristo? Yo creo que Dios nos llama a reflexionar en esta noche, ¿no? Nos llama a pensar, a meditar. Ahí donde estás, ¿cuánto te estás pareciendo a Él? ¿Cuánto estás buscando conocerle para saber más cómo es tu Padre y decir, no, aún me falta, aún me falta? Yo mientras más estudio y mientras más veo lo que es el hombre, más observo, más comienzo a conocer, escudriñando las Escrituras, al grande y maravilloso Padre que tenemos en los cielos. Hermanos, me siento tan pequeña. No somos nada, por eso dice la palabra, no somos nada verdaderamente. Que Dios te ayude a ti y a mí, a que haya ese deseo que decía Pablo. No. Ahí, si ves el verso 30, dice, no hay judíos, no hay griego. Con Dios no son colores, ni formas, ni tamaños, ni razas. Con Dios es una nueva naturaleza, una nueva vida. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por hablarnos a nuestra vida y a nuestro corazón que somos hijos tuyos, Señor. Y que debemos buscar, mirarnos en nosotros cuánto nos parecemos a ti. Y al ver tu grandeza y tu semejanza, caer prostrado, Señor, con nuestro rostro cubierto y decir, Señor, cuánto nos falta. Oh Dios, estamos todavía bebés. Por eso Pablo le decía a los corintios, ustedes son niños, bebés espirituales, porque debían estar ya en vianda, ya debían estar teniendo otra actitud, pero no, están en discusiones humanas, necias. Ustedes deben ir siendo transformados, renovados, creciendo en la gracia de vuestro Padre que está en los cielos, por medio del Espíritu. No nos ha dejado huérfanos, como dijimos también en las clases anteriores. Para el hombre esto es imposible, como dijo Pedro. Y Jesús le dijo, dice la verdad, es imposible que sean perfectos como vuestro Padre que es perfecto, pero para Dios todo es posible. Por eso yo no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu, el Consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. Señor, guíanos, háblanos, ministranos a nuestra vida y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a hacer las oraciones que corresponden en esta noche. Yo voy a estar por el WhatsApp mandándoles y dándoles a cada uno la tareita. Yo ahí los veo. Ahorita me pongo a mirar a ver todos los que están viendo y les voy a asignar como oración, ¿verdad? La lista de oraciones que tenemos, ¿no? La oración primeramente por la nación, también, hermanos, por todos nuestros hermanos que están enfermos de coronavirus, por las necesidades económicas que se están presentando, por el desempleo que está habiendo debido a que han aumentado 15 días más esto de el aislamiento social. También es importante, hermanos, que nosotros oremos a Dios para que cese ya la expansión de esta pandemia, ¿verdad? Dios tenga misericordia y pare esta peste que está matando a tantos, ¿no? Ya estamos, el día en la mañana veía que éramos como 1970, casi 2000 muertos, hermanos, sin contar que pues ya estamos casi en los 70,000, no, 75,000 contagiados. Eso es de los que hemos tomado la prueba, pero son muchos más de los que no se han tomado la prueba. Y son muchos más también, hermanos, de los que posiblemente no han registrado sus muertes. Tú y yo necesitamos orar por eso esta noche, porque Dios oye la oración de sus hijos. ¿Sabe lo que hacía el pueblo de Israel cuando había una peste, una pandemia? Se rasgaba las vestiduras, se ponía ceniza en las cabezas y se tiraba de rodillas. Ahí no había médicos buscando la vacuna, no había equipos luchando en Alemania para hacer esto, para aquello, no, ellos solo se tiraban, hermanos, y al día siguiente paraba la mortandad, porque Dios se movía en misericordia.
Yo creo que nosotros estamos esperando mucho de los hombres y no estamos humillándonos ante quien puede parar esto. Él es poderoso para pararlo. Y bueno, le voy a seguir dando el alcance para que en los minutos que nos quedan, 20 minutos de oración que nos quedan, usted desde ahí vaya orando. Por favor, cuando le dé el nombre, usted póngase a orar ahí en su familia y luego estaremos terminando con una oración de despedida, ¿verdad? Para cerrar este servicio. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.